Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Clica Recomienda. Como siempre es un gusto y un placer tener a esta gran psicoterapeuta Patricia Maciel con este interesante tema, como siempre, hígado, vesícula y vaso. Sean todos bienvenidos. ¿Qué me cuentan? ¿Cómo están? ¿Qué tal se la pasaron este fin de semana? ¿Cómo está, querida maestra? Muy Adelante, por bien, favor. muchas gracias, muy bien. Tuvimos una excelente ceremonia. Ahorita me acaban de llamar las personas que fueron a la ceremonia de California, de Nueva York, y todos están muy agradecidos, muy contentos. Y estamos hablando, ¿no? De que alguien que dijo que todos tenemos experiencia del dolor, pero el sufrimiento es una opción, es una elección. Y el ego nos mantiene atrapados, ¿no? En esta parte de creer que tenemos esta autoimportancia, en donde no nos damos cuenta de que venimos solamente de paso, venimos por un corto tiempo. Y cuando el estudiante se cuestiona permanentemente su percepción de las experiencias vitales, cuando vive en la indagación, cuando comprende que todo dolor, lejos de ser un engorro, es una oportunidad de cambiar. Es cuando amplía sin hacer nada su conciencia. La conciencia se abre paso como si hubiera sido liberada de un obstáculo y entra iluminando la conciencia de la persona, reforzándole, alimentándole y dándole soporte y estructura a este nuevo nivel de apertura de conciencia. Entonces, aquí, aunque la materia tiene una potencialidad enorme, carece de la cualidad o poder innatos para evolucionar hasta el campo de existencia que llamamos vida. La suma de materia y evolución da como resultado la dimensión temporal. En el nivel de conciencia hay el nivel del absoluto y puede confirmarse que la vida emana únicamente de la divinidad. Entonces, en la medida que abramos nuestra conciencia, que permite nuestra experiencia subjetiva en el mundo lineal, el alimento constante del campo que lo sustenta todo y que llamamos conciencia. Permitimos que esta última se vaya expresando en el mundo dual, transformando todo a su paso. Y este campo intemporal, omnipresente y omniabarcante es pura potencialidad y en él resuena nuestro nivel de conciencia, lo que llamaríamos el nivel de manifestación en el mundo dual, el mundo de la conciencia, el mundo material. Entonces aquí vamos a aprender cuál es esta función del hígado, que muchas personas, yo les aseguro que desconocen, que es el centro, el hígado del control del sistema inmunológico. Entonces, imagínense la importancia vital de nuestro hígado. Este hígado tiene más de 700 funciones y más las que le agregamos, con la mala comida, con los malos pensamientos, con la rabia, con la ira. Entonces, lo que estamos haciendo es como cuando damos un golpe, como los boxeadores. Cuando nosotros nos enojamos, es tal cual, como darle un golpe al hígado. Y estamos haciendo, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con eso? Debilitar nuestro hígado, porque puede aguantar uno, dos, tres, cuatro, los golpes que quiera, pero va a llegar un momento en que se resienta, va a llegar un momento en que se debilite. Entonces, esta víscera tiene una doble identidad debido a que es un órgano y una glándula al mismo tiempo. Realiza funciones físicas y químicas. Ahorita voy a ir combinándoles aquí a nivel físico, los que somos demasiado mentales, demasiado racionales y que nos cuesta mucho trabajo entender
más allá de la conciencia. Entonces, el hígado es una de las vísceras que tiene esta doble identidad, debido a que es órgano o glándula al mismo tiempo, y relaciona estas funciones físicas y químicas que son importantes para el metabolismo en sí, específicamente para el sistema digestivo y circulatorio, y es responsable de una gran diversidad de funciones que para la mayoría de nosotros son desconocidas, pero sus funciones son vitales para todos los vertebrados. El hígado realiza diferentes funciones, muchas de las cuales en general no percibimos. Entre las más importantes se encuentran la síntesis de diferentes productos necesarios en el organismo, como el caso de las proteínas plasmáticas. Tiene una actividad de almacenamiento de emergencia para cuando es necesario, como el caso de vitaminas, el glucógeno. Entonces, además, realiza la función de la desintoxicación de la sangre, que a diferencia de los riñones, extrae los compuestos químicos que son tóxicos al organismo y los transforma para que sean inocuos. Entonces, entre las grandes cantidades de funciones que realiza el hígado en este momento, nos centramos únicamente en dos. Ahorita voy a ir aumentando en qué otras funciones. Las funciones inmunológicas. Fíjense qué determinante y la importancia en estos tiempos de lo que ustedes saben que pasó 4 años atrás, porque es el desintoxicador de la sangre. Entonces, pero quiero que entendamos qué se entiende por inmunidad. La inmunidad en este caso la usamos como el proceso fisiológico porque el organismo le hace frente a las infecciones, es decir, un mecanismo de defensa de organismos patógenos para detener la infección antes de que pueda causar la enfermedad, además de generar una memoria para posibles futuros contactos. O sea, les voy a explicar en términos simples. Cuando el hígado percibe que entra un enemigo, él trata de retenerlo, él lo trata de encapsular y de tenerlo ahí, mantenerlo preso. ¿Para qué? Para que no vaya a envenenar el resto de la sangre. Entonces él está deteniendo ese veneno ahí, lo encapsula. Pero si nosotros estamos constantemente enviándole cápsulas de veneno, como es una mala alimentación, ira, coraje, entonces se va llenando esas cápsulas ahí dentro del hígado hasta que llega un momento en que él tiene que botarlas, porque él tiene sus 700 funciones diarias. A él no le importa si estamos ocupados o estamos de fiesta. Él tiene que cumplir sus funciones. Entonces, si constantemente nosotros estamos enviando cápsulas de ira, cápsulas de rencor, cápsulas de mucho rabia, él llega un momento en que las bota y las manda a donde caiga, porque él ya no puede tener eso como bodega. Ahora sí que el hígado no es bodega, ¿no? Como dice mucha gente que mi pecho no es bodega. Entonces, cuando esta toxina está en demasía, el organismo externo entra al torrente sanguíneo o a las células y se activan estos mecanismos inmunológicos. Entonces, en específico, para el proceso de inmunidad, el hígado posee células, se llaman células de Kupffer, que son células del tipo macrófago y que fagocitan bacterias, virus y macromoléculas que el cuerpo interpreta como extrañas en el organismo, las desconoce. Hay que considerar que por lo general el término macrófago se relaciona a las células de la sangre, los glóbulos blancos,
neutrófilos que combaten a los microorganismos e infecciones del cuerpo. Entonces, las células de Kupffer en el hígado cambian. Estas células de Kupffer en el hígado también son las recicladoras del organismo debido a que existen compuestos complejos que no pueden ser desechados en su totalidad. Un caso de estos es la hemoglobina. Es por eso que cuando los glóbulos rojos, los eritrocitos, van y presentan algún proceso de deterioro, las células de Kupffer del hígado las fagocitan y destruyen, las demuelen, dividiendo a la molécula de la hemoglobina dos, en dos componentes principales. Las cadenas proteicas son reutilizadas completamente y la hemoglobina es a su vez dividida para extraer el hierro que será reutilizado en la bilirrubina y enviado a la bilis. Entonces, este proceso de fagocitosis de las células de Kupffer les hace objeto directo de lesiones por causa del etanol y su lesión es común en el alcoholismo crónico. Entonces, cuando hay personas que tienen estos hábitos de alcoholismo, es detectado por las células del hígado que a través de diferentes métodos fisiológicos termina afectando a esas células de Kupffer por medio de la síntesis de colágeno y fibrosis que causará cirrosis o pérdida de la función hepática. Y por otra parte, en el hígado se sintetizan la mayor parte de las proteínas del sistema del complemento, el cual está formado por 18 glucoproteínas en el suero de la sangre y se activan de forma secuencial en cascada. Entonces, este sistema juega un importante papel en la respuesta inmune. Entonces, por eso las personas también se bajan su sistema inmune porque ese hígado está debilitado. El sistema del complemento es el nombre que recibe parte de los componentes que forman la denominada respuesta inmunitaria defensiva ante un agente hostil. El sistema no tiene estructuras propias en sí, sino que conforma por un conjunto de moléculas plasmáticas implicadas en las nominadas cascadas bioquímicas. Y esta función de las cascadas bioquímicas son el potenciar la respuesta inflamatoria y con ello facilitar el proceso de fagocitosis en las células. En el hígado también se produce la proteína C reactiva. Y esta proteína C reactiva tiene como función aumentar los niveles de respuesta a la inflamación. La proteína C se une a las células moribundas o muertas y algunos tipos de bacterias para activar el sistema del complemento y sean eliminados. En pocas palabras, digamos que es el supervisor de calidad de las células del cuerpo y de las células extrañas, y cuando detecta alguna anomalía, marca a la célula para que los sistemas de destrucción celular se activen y esa célula sea demolida, eliminada del organismo. Entonces, es difícil pensar en el hígado como parte de nuestro sistema inmunológico y desintoxicador, pero es un órgano clave para realizar estas funciones que son vitales para los organismos. Entonces, aquí la invitación es qué tanto debo de enojarme, ¿no? ¿Es válido enojarme? El estado emocional y la claridad mental de una persona dependen de la libre circulación de la energía y la sangre. El hígado controla ambos factores y por tanto la estabilización del estado emocional. Un hígado sano proporciona juicio claro y decisiones firmes. La acción que genera es rápida y consecuente. La emoción positiva de un hígado sano es el idealismo. O sea, ya cuando una persona ya perdió esta motivación de tener ideales, de proponerse
nuevos proyectos, es que ya su hígado está fatal. Si esta persona ya se le quitó esta parte idealista, les quiero decir que hagan de cuenta que se desinfló ese hígado, ¿no? Entonces, el bloqueo de la energía del hígado crea un estado depresivo. Fíjense bien, la tendencia psíquica negativa es la cólera que se produce como reacción a la depresión y es acompañada por crisis de irritabilidad, de mal humor, violencia. Las crisis de cólera son normalmente reprimidas hasta el momento en el cual se liberan, desembocando en verdaderas erupciones volcánicas, ¿no? Y esta emoción se considera la más dañina, pues condiciona todas las funciones del sistema energético, cefaleas, migrañas, consideradas enfermedades generadas por el hígado, y aparecen cuando este órgano se siente afectado y no llega a desempeñar su función de empujar y distribuir la energía hacia la cabeza y las extremidades. Entonces la cabeza se congestiona, se calienta y al mismo tiempo que las manos y los pies se enfrían. Aquí yo quiero que vayan tomando nota porque les voy a hacer unas preguntas. Entonces, estos síntomas físicos, ¿cómo son? Dificultades para asimilar alimentos, sin apetencia, dolores de cabeza, luego de comer, la boca pastosa, lengua blanquizca y amarillenta también, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, gracias a esta tecnología maravillosa, pues ahora puedo trabajar a distancia más enormemente, porque anteriormente yo forzosamente tenía que tener presencialmente a las personas. Pero ahora, si yo puedo ver una foto de su lengua, una foto de sus uñas, una foto de cada ojo, yo puedo detectar fácilmente un diagnóstico. Entonces, también si hay sabor amargo en la boca, hinchazón del vientre, acumulación de gases, náuseas, vértigo también, piel amarillenta, cutis graso, granos, catarro, estreñimiento, heces en forma de confitos, como si fueran eh, popó de borregos, por ejemplo, ¿no? Así pequeñitas, ¿no? De por sí el hígado tiene dentro como muchas piedritas, muchas piedritas. Entonces, con la ira se van haciendo más duras esas piedras, ¿no? Y le van a mandando esa información de ira, de rabia, y se la mandan, ¿no? Le dicen a la vesícula, a ver, vesícula, tú eres la ayudante. Así que tú vas a ver qué vas a hacer con eso. Entonces ahí se forman unas piedras tremendas y ¿qué pasa? Viene un dolor y ¿qué le dicen? Pues vaya al doctor y hay que hacer lo que ustedes saben, ¿no? Y es tremendo porque la mejor ayudante del hígado es la vesícula. Y si las personas extraen esa vesícula, pues ya no tienen ayudante, se fue el ayudante, lo cortaron. Ah, pero ¿qué creen? Que aún cuando ya no hay esa vesícula físicamente, pueden volverse a formar piedras, pueden volverse a formar piedras. ¿Y qué pasa? Que tienen que volver a hacer paz, ya saben ustedes, ahí cortados, ¿no? Entonces, las personas de bata blanca les encanta, ¿no? Tener muchos clientes. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos la capacidad, así como hemos tenido la capacidad de enfermarnos, tenemos la capacidad de autosanarnos. Y eso ustedes lo pueden ver y los animales son la más clara esencia de eso, ¿no? Cuando las lagartijas por algún accidente le cortan una cola, le vuelve a salir. ¿Por qué? Porque se regenera. Y nosotros somos eso. Nosotros somos un plan divino en donde nos mandaron
con todos los órganos, porque somos una geometría total. Todo nuestro cuerpo tiene determinadas dimensiones. Entonces, nos dicen, estas heces que son en forma así de esa popo pequeñita como de una vaquita, como una chivita, ¿verdad? Pues no tenemos a veces conciencia y son a veces también de color amarillento, tenemos insomnio en las primeras horas de la noche, dificultades para despertar por la mañana, picazón en la piel, caspa, ¿no? Caída del cabello, migrañas, cefaleas, dolor en la nuca, síndrome premenstrual a las mujeres, catabolismo hormonal, ¿no? Fatiga muscular, edemas, calambres, mala circulación venosa, coloración verdosa del rostro y de los ojos, fobia a la luz, dificultad para permanecer en el viento, problemas de visión, afecciones oculares y precoz pérdida de la vista, ¿no? Son causados, ¿por qué creen? Por un hígado cansado y sobrecargado. Entonces, una dieta que mejora la condición hepática incrementa la capacidad visual. Dos líneas verticales en el entrecejo indican un hígado agotado. Si han visto esas personas que tienen así en la frente ahí unas arrugas tremendas, yo vean a mi edad, gracias a Dios, que no les voy a decir cuántos años tengo, pero ya tengo muchos y gracias a Dios no tengo arrugas. Ahora sí que trato de ser feliz. Entonces, el color de la piel suele ser pálido o amarillento y esa tonalidad que también se evidencia en los ojos. Entonces, el hígado es el maestro de la astucia y de la acción. Es como la vesícula biliar lo es de la fuerza de decisión. O sea, cuando una persona ya no tiene vesícula, pierde la fortaleza de tomar decisiones. Entonces, la salud de ambos órganos determina la capacidad de ser un líder. Es el eterno ganador, la capacidad de previsión, o sea, de anticipar la realidad interior y exterior. Y depende de la salud del sistema hepático, de la vesícula. Y antes que decir que alguien es nervioso o está estresado, quizás sería más correcto decir que la persona está intoxicada. Antes que tomar medicamentos, justamente esta mañana me estaba llegando un antecedente de un chiquito y ya todas las personas sugerían que medicación, ¿no? De un niño de 6 años. Y eso a mí me da pues realmente mucha tristeza que la gente ya todo quiere fácil, ¿no? Todo quiere fácil, vamos a medicar, ¿no? Entonces, realmente en el hígado hay pues muchas cosas, ¿no? Ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando dicen, oh, en los ojos se ve el alma, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué? Porque el alma está en el hígado. Entonces, aquí yo les quiero dar la pauta de cómo debemos de desintoxicarnos, ¿no? Porque ese chiquito, por ejemplo, que estaban mencionándome de que tiene un problema de hiperactividad, ese niño está intoxicado, ¿no? Para empezar, intoxicado de todas las emociones de mamá y de las emociones de papá, ¿no? Porque los niños son así como los receptores de todo lo que piense papá y todo lo que sienta mamá, todo eso el niño está recibiendo, ¿no? Es como un archivero, ¿no? Entonces, imagínense qué tremendo que los papás dicen, no, pues este niño hay que medicar. Entonces, realmente, por eso hacemos la maestra Kika y yo estas conferencias, porque yo lo que quiero es que las personas se conozcan cómo es
su templo, porque lo primero que es este cuerpo, más que todo, es un templo. Es nuestro bendito templo. Es el templo principal y nuestra herramienta principal en la vida para poder funcionar en todo. Porque si nuestro templo no está funcionando adecuadamente, pues, ¿qué les puedo decir? ¿No? Y empezando por los niños, ¿no? Que esos son mi principal rezo en la vida. Mi motivo de vida es rezar por los niños. Y si los papás están bien, los niños van a estar bien. Pero si los papás están alcoholizándose, o si los papás están con rabia, o peleando con la mamá, entonces, pues todo el mundo se cae, ¿no? Esos niños no entienden que ese papá y esa mamá tienen su propia conflictiva de infancia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues poner todas esas toxinas en esos niños. Entonces, aquí hay evidencias que indican que las hormonas de neurotransmisores y neuropéptidos tienen efecto inmunoregulador. Entonces, estos múltiples tipos de células pueden ser blanco de péptidos neuroendocrinos y estas incluyen células del sistema inmune, células accesorias y células del epitelio vascular. Asimismo, estos péptidos pueden ejercer un efecto directo sobre las células inmunitarias o un efecto indirecto sobre la función inmune a través de la liberación de citoquinas, mediadores de inflamación y otras moléculas señaladoras o a través de alteraciones en la actividad de fibras nerviosas en los órganos linfoides. Fíjense, esto tiene que ver con la linfa también o más aún a través de acciones sobre los vasos sanguíneos, lo cual influencia el tráfico de los linfocitos y la permeabilidad vascular y el flujo sanguíneo. Entonces, en toda esta literatura existente acerca del efecto de hormonas y neurotransmisores sobre la respuesta inmune es muy extensa y con resultados a veces contradictorios. Sin embargo, al presente se pueden agrupar muchas de estas moléculas en base a los efectos más frecuentemente descritos en modelos experimentales, tanto en vivo como in vitro, ¿no? Un resumen de los efectos sobre la respuesta inmune de los péptidos neuroendocrinos más estudiados son los siguientes: los inmunoestimuladores, que es la prolactina, los inmunodepresores, que son los glucocorticoides, la adrenalina, serotonina, la hormona estimuladora de melanocitos. Entonces, estas evidencias que indican células residentes en el sistema nervioso también producen citoquinas inmunológicas. Entonces, con esto les quiero decir cómo todos los órganos están involucrados. Aquí no hay nadie que se salve, ¿no? Aquí todos los órganos están involucrados y principalmente el cerebro. Maestra, si me puede hacer favor de poner una fotito que tiene por ahí, una diapositiva donde se ven dos lucecitas. Entonces, esta parte es el hipocampo. Esta parte que estamos viendo aquí es el hipocampo del cerebro. Entonces, ¿qué función tiene el hipocampo? Él está permanentemente en alerta de cómo nosotros nos encontramos. Pero, ¿qué pasa? Si yo me hago meditación diariamente, este hipocampo va a desarrollarse, se va a volver más grande. ¿Y qué va a hacer eso? Va a proteger todos mis sistemas. Este sistema del hipocampo es de gran ayuda para nuestro cuerpo, para nuestro hígado, para nuestro vaso, para nuestra vesícula. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos como ese lubricante al hipocampo, meditando, haciendo respiraciones profundas,
él le va a dar la orden al hígado de regenerarse, porque quiero que sepan que el hígado se regenera. Y yo me he dedicado a hacer todas estas investigaciones porque gente muy amada mía ha perdido la vida por diferentes circunstancias. Mi papá, por ejemplo, él tuvo una situación muy fuerte de salud y de ahí yo me prometí investigar porque hubo mucha negligencia médica en el caso de mi papá. Entonces, eso le estoy hablando de cuando yo tenía veintitantos años y yo prometí que eso no iba a suceder con otras personas, porque lamentablemente hay mucha negligencia médica. Entonces, después, un amigo muy querido murió de cáncer de hígado. Otro tío muy querido también murió de cáncer de estómago. Entonces, yo me he dedicado estos años a investigar profundamente cómo es la mecánica de nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro cuerpo conectado con el cerebro, ¿no? Entonces, la producción de ciertas citoquinas en infecciones o en el transcurso de una respuesta inmune afectan el comportamiento y la función del sistema nervioso central, mediando la respuesta febril, la fatiga, la disminución de apetito, la somnolencia, que acompañan en estos estadios. Y el fenómeno conocido como comportamiento de la enfermedad de sickness behavior, que es un buen ejemplo de esto, o sea, un comportamiento de enfermedad, se define como una constelación de síntomas no específicos que acompañan la inflamación y la infección y que incluye fiebre, cambios fisiológicos y de comportamiento que produce letargia, somnolencia, depresión, falta de apetito, sed y disminución de la exploración social. Entonces, a mí me ha interesado mucho el ver cómo son las reacciones diferentes de nuestra máquina humana, porque eso somos. Aparte de que somos, es nuestro templo, somos una máquina humana. Y la enfermedad es una motivación que se define como un estado central que reorganiza la percepción y la acción ante una amenaza de infección por patógenos. Entonces, un individuo enfermo no tiene las mismas prioridades que una persona que está sana. Y esta reorganización de prioridades está demostrado que está medida por efecto de las citoquinas. Entonces, también hay una serie de inconvenientes como son los parásitos. Nosotros somos una gran bodega de parásitos. Tenemos cualquier cantidad, ¿no? Entre ellas la Candida albicans, pero todos tenemos que tener un cierto grado de Candida albicans. Pero cuando ese grado ya altera totalmente las funciones orgánicas, pues hay que bajar esa parte de esa cándida. Y eso provoca, la cándida, por ejemplo, provoca mucho cansancio, mucho mal humor, provoca diabetes. Entonces, es importante mencionar a este respecto que hoy en día se sabe sin lugar a dudas que las citoquinas son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica por diversos tipos de mecanismos que van desde el transporte saturable, reabsorción y la simple fuga. Y en el sistema neuroendocrino también se ha encontrado una amplia distribución de receptores específicos para citoquinas. Así que han localizado receptores para el hipocampo, el hipotálamo y la glándula pituitaria. Entonces, estos receptores tienen características bioquímicas parecidas a las descritos por el sistema inmune, que eso un doctor, el doctor Falaschi, en 1994, por otro lado, diferentes citoquinas estimulan el eje hipotálamo, pituitaria, adrenal, y en diferentes sitios de acción, bien sea en el hipotálamo o en la pituitaria o glándulas adrenales.
Entonces, nuestro cuerpo está diseñado para defenderse. Él siempre va a buscar de exterminar al enemigo. Cuando ya se siente amenazado, pues viene esta parte febril, ¿no? Entonces, aquí es una invitación para que nosotros nos autoobservemos, ¿no? ¿Para qué me enojo? ¿No? ¿Sirve que me enoje o mejor sirve que accione? O sirve que me preocupe o en lugar de preocuparme me voy a ocupar, ¿no? Entonces, es importante para todo meditar. Ay, pero es muy complicado, eso es de otros países, es de otras filosofías. No, y meditar puede ser irse a caminar, simplemente, algo tan simple y sencillo. Me voy a ir a caminar y voy a pensar en la banca que estoy viendo o en los animales que andan paseando y voy a dejar a un lado todas esas preocupaciones. ¿Por qué? Porque todo eso va a ir a golpear mis sistemas. Ay, pero no puedo vivir así. ¿Cómo voy a vivir así si yo tengo que pagar cuentas y yo tengo personas enfermas? Sí, pero si no vaciamos la taza, y esa es la historia de un monje, en donde llegó un discípulo y lo agobiaba con todas sus situaciones, y entonces el monje le invitó una taza de té. Y entonces estaba vaciándole la tetera ahí y le dice, es que lo estás tirando todo el té. Dice, ¿ves? Si tú no vacías tu taza, se va a derramar todo, ¿no? Y ahí es donde vienen los derrames cerebrales, por ejemplo. Ahí es donde vienen los derrames de bilis, ¿no? Entonces, aquí tenemos que hacer un momento de detenernos y ver que lo más preciado que tenemos, lo más bendecido que tenemos es nuestra bendita salud. Si nosotros no realmente hacemos una reflexión, porque vivimos enojados, ¿no? La gente vive enojada. Bueno, yo no. Cruz, cruz. Voy a tocar madera por aquí. Este, la gente vive enojada, vive viendo a ver a quién se pelea, con quién se pelea, no busca quien le haga algo, sino quien se quite, ¿no? Entonces aquí yo vengo a hacerles una invitación a que siempre que se vayan a enojar, por ejemplo, el tinnitus de los oídos tiene que ver también con el hígado. Entonces, cuando ustedes se vayan a enojar, respiren profundo y den un paso atrás, literalmente. Den un paso atrás y diga, bueno, momento, ¿esto lo tengo que resolver con enojo o me voy a desprender de esa ira, de esa rabia? Y muchas veces podemos decir, es que yo no estoy enojado, pero en la parte más recóndita del ser de la persona está el enojo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a desapegarnos, a desprendernos de las cosas, ¿no? El otro día hablaba yo de una metáfora también acerca de un día van a incendiar una casa, ¿no? Y le prenden ahí y ven a la persona que incendia la casa. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué decisión toman en ese momento? ¿Van a ir a perseguir al que prendió el fuego o van a apagar el fuego de la casa? Entonces, esto se los dejo un poco como una reflexión, porque cuando alguien nos hace enojar, la primera reacción instintiva que tenemos, porque somos animales, es de ir a pelear y me la va a pagar y yo le voy a hacer, pero primero tengo que apagar mi fuego, porque los rayos gamma están en la cabeza
ahí, y es cuando vienen esas explosiones y la sangre está burbujeando en la cabeza y vienen esos problemas de derrames cerebrales, por ejemplo. Entonces, ahí es una pequeña reflexión porque la comunicación entre el sistema inmune y el sistema nervioso pues está muy clara. Estos numerosos estudios indican que el cerebro responde a cambios inmunológicos y como expliqué anteriormente ha sido demostrada una regulación neuroendocrina de la respuesta inmune. Sin embargo, para que un circuito regulador se establezca, debe ocurrir que cuando las condiciones basales del sistema a regular, en este caso el sistema inmune, se modifican, este sistema tiene que enviar algún mensaje que informe al sistema que ejerce la regulación, las estructuras neuroendocrinas, sobre su estado actual y a su vez el sistema que ejerce la regulación tiene que responder emitiendo señales apropiadas, hormonas y neurotransmisores. Y luego de estas señales derivadas del sistema se ejerce la regulación y tienen que ser capaces de modificar el sistema a ser regulado, es decir, el sistema inmune. Y estos postulados se cumplen para el sistema inmune y para el sistema neuroendocrino. Y es así que Besedovsky, un científico en el 77, demostraron que la inoculación de ratas con glóbulos rojos de carnero producía un aumento significativo en las células hipotalámicas. Y 5 días después de la inyección esto sucedía. Y del conjunto de estos estudios se han podido extraer diversas conclusiones sobre estas interacciones. Entonces, la respuesta inmune induce respuestas endócrinas y se ha demostrado que en los niveles de corticosterona plasmática durante el pico de la respuesta inmune en ratas y ratones que recibieron eritrocitos de carnero, la magnitud del incremento es proporcional a la magnitud de la respuesta inmune. Entonces, los niveles de glucocorticoesteroides alcanzados por los inmunodepresores, Besodowski y fue en el 79, donde los aumentos en los niveles de corticoesterona son acompañados por aumento de niveles plasmáticos. Entonces, aquí nos habla de cómo el sistema inmune está totalmente regulado por el sistema nervioso central. Entonces, si nosotros nos vivimos haciendo corajes, como les digo, golpeando ese hígado, lo vamos debilitando y a la hora que tiene que sacar la fuerza para que su sistema inmune esté lo suficientemente fuerte, pues no es así. Entonces las personas se enferman de alergias, de gripes y toda esta cuestión de confusión que tiene que ver con cuestiones emocionales. Entonces, la respuesta inmunológica y su condicionamiento es que habla del papel para el sistema nervioso central y la respuesta inmune fue la demostración en 1926 de un condicionamiento clásico de la respuesta de leucocitos a un antígeno. Entonces, un señor científico, Cohen y Ader, en 75, condujeron esos experimentos sumamente elegantes confirmando el condicionamiento de la respuesta inmunológica, que se utilizaron diferentes sustancias como estímulo no condicional. El agua con sacarina. Fíjense, yo me acuerdo que tengo un hermano menor y el doctor, mi hermanito era un bebé y el doctor le mandaba sacarina. En lugar de azúcar, había unas gotas que se llamaban sacaril. Aquí ninguno de ustedes creo que lo conozca porque eso es así muy de los tiempos de los picapiedra. Pero imagínense que el niño tomaba sacaril, que es como sacarina. Entonces eso le mandaban a los bebés. Imagínense, o sea, la respuesta del sistema inmunológico, ¿no? Tremenda, ¿no? A los azúcares, al cerebro.
Entonces, esta es la respuesta del organismo a influencias ambientales, las cuales tienden a empujar las funciones del sistema fuera de su balance normal. O sea, todo está regulado. El hígado es el que regula el sistema hormonal, la tiroides, diferentes órganos, porque es la glándula principal que tenemos. No solamente es una víscera, es el que regula, es el papá que regula todo el sistema glandular. Entonces, si nosotros enfermamos nuestro hígado, pues debilitamos todos nuestros sistemas. Entonces, aquí la invitación es para que vean ustedes cómo las glándulas adrenales, todo tiene que ver con estrés físico, estrés emocional, con la glándula pituitaria. Entonces, todos los sistemas están involucrados. Y aquí la invitación es de que vamos a hacer un grupo de meditación, como les había yo comentado antes de irme de viaje, en donde es una manera de que vamos a domesticar a nuestro cerebro. ¿Por qué lo tenemos que domesticar? Porque está acostumbrado a reaccionar, porque está acostumbrado a enojarse, porque está acostumbrado a tener rabia y que siente que se quiere comer al otro, ¿verdad? Crudo. Y entonces el cerebro no sabe, no está distinguiendo si es broma, si es momentáneo. Entonces, la cuestión de inmune es muy importante en estos tiempos. Y eso por lo que se viene, ¿no? Nada más les quiero ahí, ¿no? Ya pasamos por una situación. Entonces, no estamos ajenos, ¿verdad?, a que esto vuelva a ocurrir. ¿Qué tenemos que hacer? Levantar nuestro sistema inmune. ¿Cómo lo voy a levantar? Comiendo más saludable, tomando más agua y levantando mi sistema inmune porque tengo que levantar mi mente, envolverme más discriminante de situaciones. Si viene una persona enojada, pues es el enojo de esa persona, es el otro, no es mío. Pero si yo lo tomo, ¿verdad? Pues ya me estoy contaminando, ¿no? Totalmente. Y eso sucede con los niños, ¿no? Los niños están viendo que en casa hay un ambiente de tensión, de agresión. Bueno, lo toman como si es normal, ¿no? Es normal que papá esté enojado, es normal que mamá esté enojada, entonces yo también me voy a enojar. Y me refiero en este caso al chiquito este que les digo hoy en la mañana de 6 años, que rápidamente le dijeron a la señora que lo llevara con el psiquiatra. Y yo, bueno, no es posible, ¿no? A los que lleven de llevar al psiquiatra es a los papás, ¿no? Pero bien fácil, ¿no? La gente, no, llévalo al psiquiatra. Y así conozco otra niña en Michigan, una niña preciosa, muy bonita niña, que es muy hiperactiva, y la mamá decidió, ¿no? Medicarla, ¿no? Entonces esas cosas a mí, sinceramente, pues me da mucha tristeza, ¿no? Me da mucha tristeza de qué fácil como custodios de los hijos, que pues no, hay que darle, ¿no? Y claro, los médicos encantados, ¿no? Los de bata blanca felices, ¿no? No, pues aquí ya tengo otro cliente, ¿no? Entonces aquí no hay mejor guardia que ustedes mismos. Ustedes les sugiero que aprendan a autocuidarse. A ver, ¿por qué estoy enojado? ¿No? Si estoy enojado, tengo que revisar de dónde viene ese enojo. ¿De mi niñez? ¿Qué fue lo que disparó que yo me empezara a enojar? Entonces, aquí es como empezarse a revisar ustedes mismos, a escribir mucho por qué estoy enojado, qué es lo que me está disparando estos eventos, porque todo esto tiene que ver, les quiero decir que desde meses antes de ser concebido, ya el alma ya entra, ¿no? Ya entra la persona, antes de ser concebidos.
Entonces, ya cuando somos concebidos, ya venimos ahí cargando y luego pasamos todo lo que mamá pensó, todo lo que papá pensaba. Entonces, somos una gran mezcla de emociones. Entonces, aquí me gustaría hacer un paréntesis y ver qué nos dice la maestra y qué tienen por aquí. Si alguien tiene preguntas o si ya todo está más claro que el agua. Pues como siempre agradecer la presencia de todos los que nos hacen favor de estar con nosotros. Está Adriana, Caro, Naira, iPhone, Jessica, por ahí vi a nuestra querida Graciela, Jorge, José Ignacio, que siempre también nos está acompañando, María Lara, Marta Yagi, Rafa, Tere Briseño. Comentarles que pues el 10 de octubre tenemos eh, programado con esta gran psicoterapeuta Patricia Maciel el curso o taller de frecuencias y como ella lo comentó, pues también está próximamente el de meditación y también por ahí tiene de constelaciones familiares, de hipnosis. Entonces vamos a ir poco a poco programando con ustedes las fechas. Por lo pronto, haciendo un poquito de descanso para la maestra psicoterapeuta Patricia Maciel, pues hoy se está llevando a cabo esta plática, ya saben, con mucho amor y con mucha dedicación de la maestra, hígado, vesícula y vaso. Para mañana tenemos programada la de clorofila con la doctora Iliana Carrillo. Este es a las 6 de la tarde. Por ahí van a ver el flyer. El miércoles lo vamos a tener muy activo con dos pláticas. Es el biomagnetismo y la medicina alternativa. Van juntas de la mano con el maestro Tomás Oliva. No se la pierdan, va a estar hablando también de los cachorritos, animalitos. Vamos a tener en la tarde a César Ramírez, Libertad de Angustia, que siempre él profundiza y no le llama meditación, pero sí es como un análisis, ¿no? Del tema. Y lo vamos a tener a las 7 de Mexicali, 8 de Ciudad de México. El viernes vamos a tener comandos energéticos con el maestro José Luis y él es de 10 a 11 de la mañana y bueno, por ahí también les vamos a tener otras sorpresitas, por ahí con esta gran psicoterapeuta Patricia Maciel también vamos a estar programando otras cosas como meditación. Adelante, maestra, por favor. Muchísimas gracias. Le mandé por ahí ahorita un mapita que si me puede hacer la caridad de ponerlo, maestra, por favorcito. A ver si ya le llegó por ahí, si ya pasó la frontera. Aquí les quiero poner un poco del mapa de la conciencia. ¿Cuál es la visión de Dios? ¿Cuál es la visión de la vida? ¿Cuáles son los logaritmos, la emoción y el proceso? Entonces, en la visión de Dios es el ser. En la visión de la vida, Él es el es. Y hay un nivel que es el nivel de iluminación, la paz, la alegría, el amor. Entonces, toda esta parte misericordiosa es algo que vamos a trabajar en una forma individual. Vamos a estar trabajando con esto porque todos venimos a calibrar esta parte de la vergüenza, la culpa, ¿no? El odio, la apatía también, la pena, el miedo, el deseo, la ira, el orgullo. Entonces, todo esto vamos a hacer también dentro de los cursos para comprender estos niveles calibrados de
conciencia y es conveniente recapitular cómo surgió la conciencia en el planeta y su evolución a través del reino animal hasta su expresión en la humanidad. El foco inicial de interés es la evolución del ego con sus limitaciones innatas. Y este término ego tiene un significado diferente en el trabajo espiritual. Yo soy psicóloga junguiana y también freudiana. Me hice freudiana y posteriormente me fui con Carl Jung porque me encanta esta parte arquetípica. Y no se supera al ego viéndolo como un enemigo, ¿no? No, no, es la parte de sombra que todos tenemos y que tenemos que reconocer y que no tenemos que, el otro día hablaba yo con un joven y me decía, es que la mamá de mi novia, como que hace pastelitos y va a la iglesia. Y le dije, bueno, un momento, tu mamá es una mujer muy trabajadora. Entonces, tenemos esa costumbre, ¿no? El de enfrente tiene una mejor casa o tiene una mejor mamá. Entonces, tenemos que tener la humildad de saber que tenemos lo que tenemos porque así corresponde, pero tenemos que hacerlo desde la humildad, ¿no? Entonces, no se supera el ego viéndolo como el enemigo, sino es nuestra herencia biológica y sin ella no estaríamos vivos para lamentar esas limitaciones, ¿no? Entonces, al comprender el origen y su importancia intrínseca para la supervivencia, podemos ver que el ego es muy benéfico, pero si no se resuelve o se trasciende, tiende a volverse revoltoso, a causar problemas emocionales, psicológicos, espirituales, y en el tránsito de lo inmanifestado o lo manifestado, la energía de la conciencia misma interactuó con la materia y siendo una expresión de la divinidad. De dicha interacción surgió la vida. Y los seres humanos tenemos un malentendido de que decimos, mi madre me dio la vida. No, la vida ya nos había dado. Como les digo, desde 3 meses antes entra el alma, antes de la concepción. O sea, ya la vida ahí se estaba manifestando. Pero nuestra madre es el vehículo para que nosotros lleguemos a esta vida. ¿Y qué pasa? Que nuestra madre expone su vida por nosotros. Ella está dispuesta a dar su vida por nosotros. Entonces, tenemos que tener mucha gratitud. No importa si fue una mamá que era abusadora, si fue una mamá que nos abandonó, no importa. Ya el hecho de que nos trajo a la vida. Ahí es honrar a esa mujer y a ese padre que dio ese espermatozoide dentro de millones de espermatozoides. Quizás nacimos, ¿no? Entonces, desde ahí ya tenemos que tener inmensa gratitud. Entonces, en sus primeras formas, las expresiones de la vida animal eran muy primitivas y no tenían una fuente de energía interna e innata. Por lo tanto, la supervivencia dependía de la adquisición de energía externa. Y esto no fue un problema en el reino vegetal, donde la clorofila transforma automáticamente la energía solar mediante los necesarios procesos químicos. La vida animal tuvo que adquirir lo que necesitaba su entorno. Y este principio estableció el núcleo principal del ego, que aún sigue estando fundamentalmente dedicado a su interés particular, a la adquisición, a la conquista y a rivalizar por la supervivencia con otros organismos. Sin embargo, es importante señalar que el ego también tenía las características de curiosidad y búsqueda, y por lo tanto de aprendizaje. Y a
medida que progresaba la evolución, los mecanismos de supervivencia se hicieron más elaborados en función de la inteligencia, lo que permitía adquirir, almacenar, procesar, comparar, integrar, correlacionar y estratificar información. Y esta observación es la base de la teoría del diseño inteligente, que no exige presuponer la existencia de una divinidad o de un creador. Esta teoría confirma que la energía de vida tiene una cualidad innata mediante la experiencia, adquiere información y es capaz de procesarla en una integración progresiva y en estratificaciones de creciente complejidad. Seguramente la vida evolucionó hacia formas progresivamente superiores. Y si vemos un cuadro de este progreso a lo largo de grandes periodos en tiempo, su expresión es en el reino animal, se hace evidente. Es notable que los niveles de conciencia situados por debajo de 200, con excepción de la mayoría de las aves, la vida podría describirse como una predadora, ¿no? Adquiere la energía que necesita a expensas de otros y como su supervivencia se basa en la adquisición. Ve a los demás como rivales, competidores y enemigos. Entonces, por lo tanto, hasta el nivel 200, la vida está presidida por la rivalidad y el interés propio, como se contempla a los demás como enemigos potenciales. Entonces, en el lenguaje moderno podríamos decir que la vida es posesiva, competitiva, hostil y en sus expresiones extremas agresiva y salvaje. Entonces, aquí es esta parte de que les digo que cada quien venimos al momento de nacimiento con un mapa. Y en este nivel de conciencia 200 se produce un cambio hacia actitudes más benignas. Además de los carnívoros, ahora emergen los herbívoros. Desde el nivel de conciencia 200 hacia arriba, la naturaleza de la vida se vuelve más armoniosa. Aparece el cuidado maternal junto con la preocupación por los demás, la lealtad a la manada y la identificación con otras personas son los comienzos de lo que posteriormente se expresará en la naturaleza humana como capacidad de relacionarse, socializar, jugar y mantener vínculos familiares y de pareja y la cooperación grupal para conseguir objetivos compartidos como la supervivencia por medio de actividades comunitarias. Con el avance de la evolución, los bípedos, al mantenerse erguidos, dispusieron de dos extremidades que no necesitaban para la locomoción, pero estas extremidades libres desarrollaron habilidad manual y como consecuencia de la oposición del pulgar, fueron capaces de fabricar herramientas. Entonces, el emerger del cerebro anterior facilitó la creciente complejidad y el córtex prefrontal se convirtió en el asiento anatómico de la inteligencia humana. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Aquí todas nuestras decisiones están en este córtex prefrontal, ¿no? Que nos enseña a que tenemos que estar alerta, ¿no? Como los animales cuando van a ser cazados, ellos inmediatamente están en un estadio de alerta. Pero también tenemos que aprender a usar el hipocampo para bajar esas frecuencias, ¿no? No obstante, debido al predominio de los instintos animales, inicialmente la inteligencia estuvo al servicio de estos instintos primitivos. Así el córtex prefrontal estuvo al servicio de las motivaciones de la supervivencia animal, porque a fin de cuentas, como les digo, somos como animales. Entonces, realmente tenemos que aprender a bajar un poquito toda esa frecuencia de defensa, toda esta defensa de que sale uno con la espada desenvainada y quiere uno atacar al otro, ¿no? ¿Por qué? Porque también nos estamos atacando a nosotros mismos, ¿no? Entonces, aquí esta invitación es para que este ego primitivo que persiste en el ser humano da lugar a un núcleo narcisista,
de egoísmo, que está situado en niveles de calibración inferiores a 200 e indica la persistencia del propio interés, la falta de consideración por los derechos ajenos y el contemplar a los demás como enemigos y competidores, más que como aliados. En nombre de la seguridad, los humanos fueron formando grupos y descubrieron los beneficios de la colaboración y la reciprocidad, lo cual vuelve a ser un corolario de la formación de grupos, manadas y familias en los reinos de los mamíferos y las aves. El nivel de conciencia de los humanos fue evolucionando lentamente. En el momento del nacimiento del Buda, la conciencia colectiva de la humanidad calibraba en 90 y más adelante se elevó a 100 en tiempos del Señor Jesucristo y fue evolucionando lentamente a lo que a lo largo de los siglos posteriores hasta llegar hasta 190, donde permaneció durante mucho tiempo, hasta finales de la década de los 80. Entonces, aproximadamente en la convergencia armónica a finales de los 80, se repite este salto de 190 a 204, 205 y se quedó ahí hasta el 2003 y después volvió a saltar y actualmente se supone que está en 207. Aproximadamente el 78% de la humanidad calibra por debajo de la conciencia de 200, el 49% aquí en Estados Unidos. Esto significa que el nivel de conciencia de casi el 80% de la población mundial sigue estando por debajo de 200 y por lo tanto dominado por instintos, motivaciones, comportamientos animales primitivos, como se refleja pues en la vida, ¿no? Yo cada día pienso que yo creo que está esto mucho más bajo que este nivel que les dije ahorita, ¿no? Porque cada día veo la gente más agresiva, la gente no le importa el dolor humano, la gente está con este hervor, ¿no? De la sangre, de querer ver peleas, ¿no? Por ejemplo, las personas que van a las peleas de gallos, peleas de box, ¿no? Entonces, ahí nos habla de un nivel de conciencia ínfimo, ¿no? Entonces, aquí la invitación es ver esta fisiología cerebral, porque ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Si el mundo está así ahorita, ustedes imaginen, ¿no? ¿Qué va a pasar con esas generaciones, ¿no? Entonces, vamos a hablar en otro momento de lo que es la vergüenza, ¿no? La vergüenza, que es muchas veces algo muy importante y que a veces a las personas les dan vergüenza ciertas cosas, ¿no? El sentirse desterrado, el sentirse inmigrante, el sentirse menos, ¿no? Pero pues yo quiero ver si alguien tiene aquí alguna duda de cómo está su situación con esa parte del hígado, por favor. ¿Qué tanto se enojan? Me gustaría que me dijeran aquí qué tanto me enojo yo diariamente. Y aquí tengo muchas personas, bendito Dios, personas que toman clases conmigo, que yo les agradezco enormemente porque yo soy la más pequeña aquí de compartir con todos. Yo quiero saber que me digan qué tanto han tenido un cambio, porque es una manera de hacer conciencia. Ya me voy a enojar menos, ¿no? Ya no voy a responder tan fácilmente, porque es muy fácil, en la calle no falta quien esté enojado y nos trate de prender el cerillo, ¿no? Entonces yo quiero que ustedes prendan ese cerillo, pero dentro de ustedes, ¿no? Yo quiero que prendan ese cerillo para ser mejores, para estar más motivados, para poder enseñar, ¿no? Que si yo sé sembrar, pues voy a hacer un grupo, voy a hacer un canal en donde yo pueda enseñar a la gente a sembrar. Si yo sé hacer cosas manuales, voy a hacer un canal para enseñar a hacer cosas manuales. Pero no es nada más
de estar enojado y no saber qué hacer con nuestra vida, ¿no? Es importante guiar estas emociones de una manera en que nos den beneficios interiores, ¿no? El sentir que estoy aportando algo a la humanidad. No importa que se enseñe a una persona, a dos personas, no importa, pero el tener esa satisfacción es más grande que $1 millón, créanme, porque al menos van a saber que dejaron huellas en esta vida. Entonces, como dicen, ¿no? Lo emocionante de la muerte está presente en el Coliseo romano, ¿no? En los duelos, en los circuitos de carreras, en los actos de guerra, el coqueteo con la muerte, ¿no? Las gentes que se van a hacer experiencias de ríos rápidos, de kayaks, pero tenemos que tener una muerte ceremonial, ¿no? Hacernos un harakiri en realmente decir qué me tengo que vencer yo, ¿no? ¿Qué me tengo que vencer? ¿En qué me tengo que vencer? En mis egos, ¿no? Así que ojalá que alguien aquí nos quiera compartir alguna experiencia. Me encantará. Aquí está mi querida Zenaira, tan hermosa. Saludos. A ver, don Jorge, ¿quiere decirnos algo? Platíquenos. Sí, doña Patricia, buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo básicamente lo que quiero compartir es que tengo que aprender a enojarme menos y a ser más feliz, porque a veces concluyo que me enojo más de lo necesario, ¿verdad? Usted dice todo esto y no tiene sentido enojarse por cosas innecesarias si al final el que se afecta es uno mismo. Correcto. Entonces, conclusión, enojarme menos de lo que necesito enojarme, ser más Eso. inteligente, más sabio. Eso, cuidar, hacer más, tener más temple, Correcto, sí. trabajar de una manera estoica. Estoica es vencerse a uno mismo. Sí, definitivamente, doña Patricia, gracias por su tiempo, por su sabiduría y por compartir siempre estos mensajes con nosotros. O Muchas sea, gracias a se le ustedes valora por mucho. escucharnos. Gracias por escucharme. Muchas gracias Gracias, y gracias gracias a por usted. llegar. Gracias, Hoy gracias a usted. también ha ido nuestra querida Zenaida desde Venezuela. Claro, el hígado graso, la tiroides, claro, claro, hay que desintoxicarnos. Eso es lo que tenemos que hacer porque no estamos enfermos, estamos intoxicados, como nos menciona la medicina china, ¿no? Entonces, yo les pido también que nos hagan favor de si ustedes se quedaron contentos con esta charla, ojalá que nos quieran cooperar con nuestra querida maestra, darles una aportación de una donación para que esta plataforma siga funcionando, para que esta plataforma nos permita seguir llegando y haciendo conciencia. La finalidad no es hacernos millonarios aquí. Yo quiero ser millonaria en poner estas semillas estelares. Así que si ustedes tienen oportunidad y quieren dar una donación a nuestra querida maestra, serán bienvenidas. Y recuerden que la vida es una diástole y una sístole. Si yo doy, recibo. Como les decía de esa tetera, ¿no? Si yo dejo que se vacíe, se va a llenar nuevamente. Así que yo les pido que a la maestra Kika le envíen ustedes una donación en donde ustedes nos permitan seguir teniendo esta plataforma vigente de manera gratuita, ¿verdad? Porque estas conferencias, ustedes saben, ¿no? Que cuestan dinero. Hay personas que por una meditación, ahorita les vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio, y hay personas que por una meditación cobran $100, $100. Entonces aquí nosotros hacemos
estas meditaciones con mucha profundidad, son meditaciones cuánticas. Entonces vamos ahorita a hacer un pequeño ejercicio así muy rápido, muy breve, que no tiene mayor ciencia. Vamos a frotar nuestras manos, vamos a sentarnos y vamos a poner la mano derecha y la izquierda en la parte posterior de la cabeza. Y solamente así se van a quedar un momento, su mano derecha, y así se quedan respirando y van a sentir qué siente su cuerpo. Van a ver en dónde tienen alguna emoción, algún piquetito. Van a respirar profundo y vamos a hacer esta conexión y vamos a hablar en otra plática de los cerebros, porque no tenemos uno, tenemos varios. Pongan sus manitas así, un momentito, respiren profundo y van a ver cómo van a empezar a conectarse más con ustedes. Y ahora frotamos nuevamente y vamos a poner nuestras dos manos en la parte posterior de la cabeza. Ahí se van a quedar un momentito. Inhalen, exhalen. Y ahí vayan sintiendo cómo van teniendo percepciones diferentes en su cuerpo al hacer este simple y sencillo ejercicio. Cuando ustedes se sientan muy agobiados, se sientan muy enojados, hagan este pequeño ejercicio tan simple. Pueden irse al baño y hacerlo ahí en el baño. Cuando estén trabajando, que se sientan que están muy por explotar, estallar, háganlo. Y van a frotar nuevamente sus manitas y van a poner las manos frente a su cara. Acuérdense que son luz, entonces así van a enviar luz a su cara, a sus ojos. En la cara pues tenemos todos nuestros órganos. Y en nuestras manos pues tenemos todos nuestros órganos, además tenemos más de 14,000 terminales. Así, pongan sus manitas frente a su carita y sientan cómo esto les va a dar la batería para terminar su día. Y háganlo antes de dormir y van a ver qué diferencia va a ser su vida. Háganlo en la mañana, cuando van a empezar a trabajar. Háganlo en la noche y pongan sus manitas en el pecho, pónganlas ahí y sientan cómo le dan un cariñito a su corazón, a su ser, a su vida. Y luego van a ponerlas en el ombligo, los hombres la mano izquierda primero y la derecha encima, las mujeres la mano derecha y la mano izquierda encima. Respiren, respiren y sientan ese amorcito por ustedes, ese cariñito, ese respeto a su ser, a su templo. Pues muchas gracias a todos por escucharme. Gracias a la maestra Kika por permitirnos estar aquí, tener este momentito también muy rico, de mucha paz y mucha serenidad para nuestras vidas. Y dándole las gracias a este otoño
acá de este lado en el norte y dándole las gracias también a la primavera en el hemisferio sur. Es una nueva etapa, una nueva oportunidad para ver más los árboles, ver más todas las frutas que nos ofrecen estas estaciones y agradeciendo mucho por nuestra vida, por nuestra familia. Así que muchísimas gracias, gracias a todos y espero verlos pronto. Un abrazo para todos. Aquí hay mucha gente muy querida para mí, así que gracias, gracias a todos y cada uno por llegar. Les agradezco enormemente. Así que nos vemos pronto a todos. Les mando un beso, muchos cariños y mucho respeto. Yo aquí soy la más pequeñita de todos en llegar. Así Gracias, que gracias a usted. gracias a ustedes. Cuídense mucho. Muchas gracias, maestra Kika. Gracias, maestras y psicoterapeuta Patricia Maciel, que la tuvimos en este tu programa Kika Recomienda. Agradezco que estén con nosotros a Adriana, Frances, Graciela, iPhone, José Ignacio, María Lara, Rafa, Fausto. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los esperamos mañana. No se pierdan esta semana que vamos a tener mucha actividad. Vamos a volver a tener a esta gran psicoterapeuta Patricia Maciel. Que tengan buenas tardes. Namaste. Feliz tarde. Nada más te me taque así.